episodio 51 con Emilio Calderón. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, hoy estamos con Emilio Calderón. Emilio es un escritor de muchísimo éxito, ha vendido cientos de miles de novelas. Empezó escribiendo literatura infantil y juvenil y luego empezó a escribir novela para adultos. Ha ganado muchísimos premios, lo verás, lo vamos comentando a lo largo de la entrevista. Pasó también sus momentos de vacas flacas, coincidiendo con el mundo editorial más o menos por el año 2013 o así aproximadamente, cuando ya no se venden tantos libros en papel. Y bueno, te recomiendo que le escuches porque es una historia para esta Semana Santa relajante, interesante, lleno de anécdotas, de una persona muy amena y un gran escritor. Así que, sin más, te dejo con Emilio Calderón. Hola Emilio, buenos días, ¿cómo estás? Hola Ana, buenos días. Pues encantado de estar contigo. Bueno, y yo encantada de que estés conmigo y con los oyentes de Triunfa con tu libro. Emilio es malagueño, eres malagueño, pero vives en Madrid desde hace más de 30 años. Eres historiador, has sido editor, y ya nos contarás un poquito sobre esto, y sobre todo eres escritor. Durante 10 años te dedicaste exclusivamente a la literatura infantil y juvenil, y luego has publicado ya novela para adultos. Pero antes de continuar, para ver un poquito tus orígenes, tú estudiaste en la Universidad Complutense. ¿Qué estudiaste, Emilio? Pues estudié la especialidad de historia moderna, okay. Aunque mi verdadera vocación era la de egiptólogo. ¿Ah, sí? Pero bueno, pues por circunstancias de los departamentos en esa época, cuando yo estudio, pues al final me decido por la historia moderna, que también me gustaba mucho, ¿no? ¿Y tú acabas tu carrera y ya vives de la escritura o no? No, en absoluto. En principio realizo también trabajos como documentalista, de manera que también hago cursos, lo que se llama ahora un máster de documentación. Sí. Y entonces durante un tiempo estuve pues trabajando, catalogando bibliotecas y haciendo ese tipo de trabajos, memorias históricas pues para algún arquitecto cuando tenía que restaurar o remodelar algún edificio, o, en fin, por ejemplo el barrio de las Letras de Madrid, cuando ¿sí? Cuando se reestructura y queda como está hoy en día, pues allí el ayuntamiento primero requiere una memoria histórica y en este caso pues yo fui el encargado de hacerla, ¿no? De manera que entro primero en este mundo de la documentación, en fin, algo relacionado con mi carrera, pero sin embargo luego conozco a una persona que está relacionada también con el mundo del libro, que también es historiador. Y bueno, pues con él monté un pequeño sello editorial, ¿no? Ajá. ¿Y ya empezaste, ya escribías en la época de la universidad? Escribía, pero con timidez, por decirlo así. Es decir, lo que escribía no era, no me gustaba enseñarlo, ¿no? En fin, tenía todavía ciertas dudas sobre si lo que escribía tenía o no calidad. Lo que sí era un lector compulsivo, eso sí que lo recuerdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente en este sello editorial, una de las líneas de cara a poder sobrevivir como editores fue editar unas guías turísticas. Y eran guías destinadas a que quien visitara pues los grandes monumentos de España, sea el caso de la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, pues, la Catedral de Sevilla, pues tuviera unas guías específicas sobre esos monumentos, y ahí fue cuando empecé a realizar mis primeros pinitos como narrador, por decirlo así. Bueno, qué interesante, porque eran unas guías turísticas muy focalizadas
Sí, Muy sí, muy interesante, completa. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Ajá. Bueno, y comienzas a escribir literatura infantil y juvenil. Claro, por ejemplo, obras como Continúan los crímenes en Roma, Julieta sin Romeo, El último crimen de Pompeya y El misterio de la habitación cerrada. De ahí cosechaste notables éxitos con alrededor de un centenar de reediciones de tu obra. Qué barbaridad, ¿no? Sí. Bueno, ahí se ve un poquito tu formación, ¿no? Como historiador, pero cuéntanos un poquito cómo fue eso. Primero, ¿por qué empezaste escribiendo literatura infantil y juvenil y cómo fue ese éxito? Bueno, pues en realidad todo tiene que ver con la circunstancialidad de las cosas. Precisamente yo estaba en cierta ocasión buscando información para una de estas guías turísticas como editor ¿Así? eh, en la Biblioteca Nacional y encontré ahí una revista que hablaba, era una revista científica que hablaba de un asunto que me pareció muy curioso. Eh, la noticia venía a contar algo así como que una zoóloga norteamericana le había enseñado a un chimpancé hembra llamado Uasoe, le había enseñado el lenguaje que emplean los sordomudos, es Ajá. decir, un lenguaje de signos, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que fue una noticia que me llamó mucho la atención y a partir de ahí estuve pues leyendo muchos manuales que hablaban sobre el comportamiento de las distintas especies animales que pueblan la Tierra. Sí. Y cuando hube completado pues una serie de lecturas, empecé a sentir la necesidad de transformar eso que había leído en una historia. Y eso fue lo que hice. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo termino de escribir esta primera historia, yo se la entrego a un colega que es escritor, y él la valoración que me hace es la de que he escrito una novela juvenil. Y bueno, pues entonces yo lo que hice fue dirigirme a una editorial como es el caso de Anaya, que Sí. tiene novelas juveniles, que publica novelas juveniles, y es Anaya también la que corrobora el criterio de este primer lector. En Anaya gusta la novela hasta el punto de que me proponen esto que en literatura ahora se llama una serie, es decir, que tenga una continuación, esa historia que he escrito, ¿no? Y así es como me voy enganchando, me voy ligando a la literatura juvenil. Sí. Eh, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los libros que escribo empiezan a recomendarse en los colegios. Eh, Ok. Eso hace Ujú. pues que los profesores que prescriben el libro luego soliciten mi presencia en estos centros para que yo vaya a hablar del libro y complete, por así decirlo, el círculo, ¿no? De manera que el lector, el joven lector, el adolescente, no solo lea un libro, sino también entre en contacto con el autor y se vaya familiarizando con el mundo de la literatura, de la lectura, ¿no? Claro. Bueno, pues afortunadamente estos libros que voy escribiendo van teniendo cierto éxito, de ahí que se vayan reeditando pues de manera regular, puesto que son libros demandados en centros escolares, ¿no? Claro, de eso yo tengo, a ver qué opinas tú, porque el libro infantil y juvenil tiene sus peculiaridades y yo no sé si en España realmente, sobre todo vamos a poner el infantil, porque a lo mejor el juvenil ya el propio joven lo compra, pero en el caso del libro infantil probablemente sean los padres, ¿no? Y a lo mejor los padres nos limitamos a veces erróneamente a comprar los libros que piden en el colegio, ¿no? Pues hoy toca lectura de no sé qué, y esos son, digo yo, los que más se venden en España. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, vamos a ver, evidentemente los que más se venden son siempre aquellos que se prescriben en el colegio. Es decir, dentro de las actividades, en la formación de un adolescente o de un niño, está el que lea una serie de títulos por trimestre, ¿no? Sí, En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que las editoriales han ido acotando, ¿no? El espacio de los libros, es decir, los han ido señalando por edades y es algo con lo que yo en particular no estoy de acuerdo, ¿no? Yo soy más partícipe o proclive a esto que hacía Siruela
colección que tenía que decía que la edad del libro era desde los 3 años hasta los 99, porque todo esto de la literatura juvenil, de la literatura infantil, todo esto es reciente, es un fenómeno reciente, hasta el punto de que cuando Stevenson escribe La isla del tesoro o Dumas, Los tres mosqueteros o las novelas de Verne, ninguno está pensando en un público juvenil cuando escriben estas novelas. Es decir, entonces, bueno, pues ahora lo que se está haciendo, por decirlo así, es forzar al lector joven, que tiene ahora mismo también menos hábito de lectura del que se tenía anteriormente, pues forzarlo a leer unas determinadas cosas que ya van indicadas para supuestamente la edad que le corresponde. Pero bueno, ¿no? por lo menos así leen. No, desde luego. Lo que sí ocurre es verdad que con respecto a estos clásicos que nosotros leíamos, ahora pues la literatura tiende a simplificar el lenguaje, a ser menos compleja, ¿no? A buscar fórmulas que logren que el lector adolescente pues se enganche, ¿no? Los capítulos suelen ser más cortos, se utiliza mucho la primera persona de cara a que el lector tenga la sensación de que está teniendo una relación directa con quien le escribe. Lo que se propone el escritor en estos casos también es intentar atrapar el interés del lector de manera inmediata, porque si no a los chicos se les caen los libros de las manos en el cuarto capítulo. Sí, Es decir, hoy es mayores también. Bueno, no, y a los mayores también, pero yo, por ejemplo, recuerdo que con 15 años tuve que leer La Celestina, y ya me costó, y no entendía ni la mitad del libro. Bueno, hoy es imposible, ni siquiera ya se prescribe un texto como este, ¿eh? Claro, el caso yo creo que es que lean y que aunque sea con libros sencillos, pero es... yo creo que a medida que lees es como cuando te vas enganchando a la lectura, ¿no? Luego ya irás leyendo cosas sin duda. más no sé, más literatura, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo recuerdo que tuve una pequeña discusión o desencuentro con una colega, con una compañera que en un acto con chavales pues calificó a Harry Potter de casposo. Y a mí no me sentó bien, porque yo recuerdo que la primera novela que yo escribí para jóvenes tenía 135 páginas, y el primer día que yo me presento en un centro escolar, la primera pregunta que me formulan es ¿por qué el libro es tan largo? Tan largo. Fíjate. 135 páginas. Bueno, 5 años después de eso surge el fenómeno de Harry Potter, y bueno, pues los chicos empiezan a leer tomos ya de 400, 500, 600 páginas y se los beben. Con lo que yo creo que en este caso autoras como Rowling, J.K. Rowling, o la misma aquí en España, Laura Gallego, pues han contribuido a que de nuevo se cree una nueva generación de lectores, ¿no? Sí. Y eso es un trabajo que me parece encomiable, con independencia de que a uno le guste más o menos o valore la calidad literaria, eso es. Sí, apoyado luego también por los booktubers, más bien en este caso de novela juvenil, a lo mejor un poco romántica, pero sí. Bueno, que son personas con una audiencia tremenda y bueno, al fin y al cabo fomentan la lectura. Sin duda, sí. Bueno, tú pasas de este gran éxito a de repente escribir, no sé si tan de repente, novela para adultos. ¿Por qué fue ese cambio? Bueno, pues el cambio se produce precisamente también por una pregunta que me hacen en un centro escolar, en la provincia de Alicante, exactamente. ¿Sí? En cierta ocasión, cuando llega el turno de preguntas, después de haber hablado de un libro que los chicos habían leído en ese centro, un libro mío, que era Julieta sin Romeo, pues un chico me preguntó a mí si no me sentía un escritor incompleto. Y fue sí. De escribir literatura. Eso es. Yo, bueno, pues al principio ironicé diciéndole, bueno, pues mira, tengo los dos brazos, las dos piernas, la cabeza en mi sitio,
En fin, que no soy como Cervantes, que le faltaba un brazo. Entonces, claro, él efectivamente se refería a eso, ¿no? A lo que tú acabas de comentar. Él quería indicarme si no me sentía un escritor incompleto, en tanto que yo no escribía para adultos, ¿no? La verdad es que 3 o 4 días después de aquel encuentro y de aquella pregunta, Eso se te quedó haciendo run run, ¿no? En tu cerebro. Y empecé a sentirme y en tu corazoncito. Eso es. Y empecé a sentirme un escritor incompleto y empecé a tener sentir la necesidad de escribir una novela para adultos. Bueno. Cosa que nunca había tenido. Es decir, yo entré en el mundo de la literatura juvenil, me sentía plenamente cómodo escribiéndolo y haciendo lo que hacía, y nunca pensé escribir para adultos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues una vez me atrevo con una primera novela que ambiento en Roma durante la Segunda Guerra Mundial. La novela se titula El mapa del creador. Pues me empiezan a ocurrir una serie de circunstancias y de cosas que convierten o que llevan a la novela a convertirse pues en un éxito internacional, porque acaba vendiéndose en 23 países. Qué bárbaro. ¿Y qué circunstancias fueron esas? Bueno, pues la primera de ellas, que fue muy curiosa, es que yo lo que hice fue mandar el manuscrito. Todavía se mandaban los manuscritos en sobre y en papel. Pues lo mandé a una editorial que yo, bueno, pues consideré que editaba bien los libros, y lo que hice fue mandarlo al almacén, con lo que el almacenero subió el manuscrito que yo había enviado, lo subió a las oficinas sin saber que allí había un orden, por decirlo así, ¿no? Había 354 novelas pendientes de ser leídas. ¿Sí? Y el almacenero lo que hizo fue colocar la mía encima, la primera, con lo que son me las casualidades de la vida, ¿eh? Una casualidad, si no me equivoco, a la hora de poner, en vez de poner tercero, que puse bajo, ¿no? Pues la novela posiblemente hubieran tardado un año o año y medio en contestar, ¿no? En responder. Que creo que estamos hablando no hace tampoco tantísimo tiempo. Me parece que esta fue editada en el 2006, ¿no? Hace 10 años, sí. Exactamente. Bien, bueno, pues la novela en principio me la compra esta editorial casi de manera inmediata, en un plazo de 3 semanas, que es un plazo verdaderamente corto, así que les gustó verdaderamente la obra. Y entonces esta editorial, que es en Roca Editorial, ellos acaban de empezar, y habían llegado a un acuerdo con una agente que es Antonia Kerrigan, agente literaria, que lleva a Ruiz Zafón, a Javier Sierra, a María Dueñas, en fin, a muchos de los grandes. Habían llegado a un acuerdo la editorial con la gente, con Antonia, de cara a que si en la editorial Roca entraba una novela que consideraran que pudiera tener proyección internacional, pues Antonia la iba a mover. De manera que entra mi novela bajo estas circunstancias que he contado, y la novela pues acaba en manos de Antonia Kerrigan, con lo que antes de que incluso la novela salga editada en España, pues ya la había vendido en 14 países, incluidos Estados Unidos, que la compró en este caso la editorial Penguin, y eso, bueno, pues provocó ya un efecto dominó. ¿Tienes una idea de cuántos ejemplares pudiste vender, para que nos hagamos una idea del mapa del creador? Pues en todo el mundo quizás en torno a unos 300, 400.000, algo así. Qué bárbaro. Algo así. La verdad que luego contabilizar lo que se vende en algunos sitios es complicado, ¿eh? Pedir una liquidación a los chinos, por ejemplo, sí. no es fácil. Pero bueno, sí que... ¿Eso te pasa por vender también a los chinos? Bueno, también tienen derecho. También tiene derecho, por supuesto, pero bueno, claro, que llegaste hasta allí. Hacen unas tiradas más enormes comparadas con... Claro, todo esto va en función a la población de cada sitio, ¿no? Aunque también influye el índice de lectura de cada país, ¿no? En China, desgraciadamente, todavía no es muy alto, ¿no? Pero con eso y con todo, normalmente una primera tirada en China de un autor desconocido puede rondar los 30.000 ejemplares, que es una barbaridad para España, ¿no? Entonces, bueno, pues de pronto me vi envuelto en un fenómeno que no esperaba.
y también sometido a una circunstancia para mí inédita, ¿no? Y es la de tener que cambiar pues las visitas a estos colegios que solía hacer, pues con visitas o promoción, mejor dicho, de este libro para adultos, pues a ciudades como Oslo, donde recuerdo tuve que reunirme con 15 libreros, o, en fin, Qué o a la feria interesante de tiene libros. que ser esa experiencia, ¿no? Es una experiencia muy bonita, sí. Estuve, por ejemplo, en el Festival del Libro de Edimburgo, estuve haciendo promoción también en Lisboa, en Oporto, en la Feria Internacional del Libro de Miami, en Sao Paulo, en Bogotá, en ¿Tú fin. te manejas en algún otro idioma o lo hacías todo? Bueno, esa fue una de las circunstancias que también provocó todo esto, y es que, claro, Antonia, cuando empieza, Antonia Querrica me refiero, que se convierte entonces en mi agente, en ese entonces, pues ella me dice, mira, se está vendiendo todo esto, vas a tener que ir a hacer promoción a tantos sitios, es conveniente que perfecciones el inglés, y entonces tuve que irme 5 semanas a hacer un curso intensivo a la ciudad de Boston. Así. Eh, eh, ¿Y aprendiste mucho? bueno, pues Idiomas. aprendí por lo menos a defenderme, sí, sobre todo en el terreno literario, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y luego sigues escribiendo, creo que en septiembre del 2007 publicas El secreto de la porcelana y en junio del 2008, o sea, estabas escribiendo, además de hacer todos esos periplos, bastante El judío de Shanghái, que eso fue premio de novela Fernando Lara de Planeta Sí, y que también fue traducida al inglés y se vendió en otros países. eso es. Luego continúas, al año siguiente, en octubre de 2009, fuiste finalista del Premio Planeta con la obra La bailarina y en inglés. O sea, realmente lo tuyo era un éxito tras éxito. Pues sí, Premio tras premio. me vi envuelto en ese, no sé si llamarlo mare magno. Es una cosa que no depende tampoco de uno. Siempre digo que evidentemente uno tiene que tener la novela, es decir, tienes que tener el trabajo hecho. Pero luego son pues las circunstancias del destino. Esto no que se dice de estar en En el el lugar, momento. exactamente en el lugar correcto en el momento indicado, pues es algo así, ¿no? Bueno, y que las Cuando, editoriales quizá en esos momentos también hacían buena promoción de tu obra. ¿O cómo lo claro, ves tú? vamos a ver, yo creo que es determinante el éxito este internacional que tengo con el mapa del creador. Eso trasciende, evidentemente, no todos los autores españoles venden en 23 países, con lo que una editorial como Planeta pues se fija en mí. Y a partir de ahí, yo precisamente cuando estaba en Boston, redacté allí en esas 5 semanas, estuve redactando El judío de Shanghái. Cuando yo termino la novela, pues Antonia me dice, bueno, pues hay la posibilidad de que la presentemos a un premio que tiene la editorial Planeta, que es el Fernando Lara. Y bueno, pues cuando terminó la novela nos presentamos al premio y tuve la fortuna en fin, de ganarlo, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues también fue para mí Una una gran proyección, sorpresa. sí. Sí, Sí. sí, porque bueno, pues era un premio que había ganado Francisco Umbral, Tennessee Mois, Fernando Sánchez Dragó, y yo en realidad, bueno, pues era alguien que estaba empezando en esto de la literatura para adultos, y que no me conocía nadie, ¿no? Con lo que Estamos eso por hablando decirlo del así, premio Fernando Lara, Fernando ¿no? Lara, Sí. sí, el que obtengo en el año 2008. Vale. Y el Eh, siguiente es ya finalista con La bailarina y en inglés. eso es, eso es. Ujú. Entonces, bueno, claro, en el momento que quedo finalista del Premio Planeta, pues todo crece exponencialmente. Sí. Sí, sobre todo por el asunto promocional. Evidentemente, lo que hace Planeta es una grandísima promoción del premio, que es como su buque insignia o es el símbolo de la marca, ¿no? Y entonces, bueno, pues No era todavía momento de vacas flacas. empezaron, yo creo que al año siguiente. La crisis había Tuviste comenzado, suerte ahí de sí, estar. mucha, porque efectivamente la crisis en otros sectores había comenzado, pero en el libro todavía estaba intacto.
Es decir, el efecto dominó que provoca la crisis esta inmobiliaria, la burbuja famosa inmobiliaria, todavía no había llegado al mundo del libro. Y entonces, bueno, pues las ventas que tengo con el libro pues son, yo creo que significativas. Si no recuerdo mal, se venden más de 60.000 ejemplares de la novela. Y la verdad es que fue una experiencia para mí enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? Porque además de conocer a mucha gente, muchos medios de comunicación, luego también te da la oportunidad, que era una cosa que yo echaba de menos, y es entrar en contacto con el público, ¿no? Yo, que venía de la literatura juvenil, siempre he tenido el contacto y he conocido la opinión del lector de primera mano. Claro. Y cuando escribes para adultos, normalmente eso no se produce, porque la venta es por esto que llaman por impulso, pero tú no conoces ni a la señora ni al señor que ha comprado tu libro en la librería tal o la librería cual. Entonces, el Premio Planeta sí que provoca, con las firmas, con clubes de lectura, pues que uno entre su lector, ¿no? con el lector. Eso es, sí. Y a partir de esa fecha, ¿qué más cosas ocurren? ¿Sigues publicando? Bueno, sigo efectivamente publicando. Yo lo que quiero, cuando termino La bailarina y el inglés, tengo que señalar que tanto El judío de Shanghái como La bailarina y el inglés forman parte de una trilogía que yo me propuse escribir, asiática, por llamarla así. Son libros independientes, pero son libros que tratan principalmente de las tres culturas fundamentales de Asia, que son, bueno, pues la china, la india y la japonesa. Yo he tenido pues muchos vínculos con el continente asiático. Mi padre era anticuario y bueno, pues viajaba mucho a Asia a comprar objetos que luego traía, en fin, importaba con el propósito de venderlos aquí. Y entonces yo desde pequeño siempre he sentido una fascinación especial por este continente, por todas aquellas cosas que entraban en mi casa, que yo veía y que me resultaban pues verdaderamente exóticas y extrañas, ¿no? Desde jarrones a espadas, a alfombras, de manera que en cuanto pude empecé a incorporarme a estos viajes. Y eso pues creó un sedimento en mi personalidad, en mi forma de ver la vida, ¿no? Que luego se trasluce en el... Perdona, ¿viajabas con tu padre para...? Viajé a partir de los 17 años, sí. He viajado muchísimo en años que antes no se viajaba tan lejos. Eso Hoy es. En día es más normal, ¿no? Sí, pues mi padre fue, por ejemplo, estoy hablando, claro, de la época de la dictadura, desde la época del franquismo. Mi padre fue el español número 500 en conseguir un visado para ir a China. Qué bueno. En aquella época... Ahí marcado, ¿no? Claro. Entonces, pues a partir de los 17 años, pues, yo empecé a viajar, pues estuve en Egipto, luego estuve en la India, luego estuve en Tailandia, en Hong Kong, de manera que todo eso, como digo, quedó en mí. Empecé a interesarme por esas culturas. Y que en esos años era un poquito aventura. Me imagino que ir a China en esos años no tiene nada que ver. No tiene nada. Habría hoteles 5 estrellas, gran lujo, como los muchísimos que hay ahora. No, todo lo contrario. Que alojarte. Todo lo contrario. Sí. En China ni se sabía una palabra de inglés, no había un cartel en inglés. Es decir, yo recuerdo que para salir del hotel tenías que hacerlo con una tarjeta para que tú la mostraras para poder volver al hotel. Porque nadie iba a indicarte, nadie iba a darte una indicación, ¿no? de dónde estaba eso, puesto que te hablaban o en cantonés o en mandarín, en fin, según la zona donde estuvieras. Pero, por ejemplo, hacer un viaje por el interior de China era una cosa verdaderamente prodigiosa. Una aventura. Una aventura. Tú llegabas a una estación sabiendo que tenías un tren a tal hora, pero ahora averigua en chino mandarín dónde está el andén que te corresponde, el horario, en fin. ¿Ya qué preguntas?
y nadie sabía absolutamente una palabra del inglés. Había sitios, yo recuerdo, donde no habían visto a un occidental, de manera que era todo muy curioso, ¿no? Nada que ver con lo que yo luego me encontré cuando he regresado años más tarde, por ejemplo, a la ciudad de Shanghái. Donde se van ya chinas teñidas de rubio y cosas de esas, y eso con perrito. Eso es. Shanghái ahora mismo yo creo que hay más millonarios que en Nueva York. Y el tipo de arquitectura y el tipo de vida que llevan en Shanghái es, pues yo creo que más incluso más occidental que incluso el nuestro, ¿no? De manera que en ese sentido sí que ha cambiado todo mucho, ¿no? Entonces yo esto lo planteé como una trilogía que completé después del finalista del Premio Planeta con una novela que se llamó Los sauces de Hiroshima, ¿no? Y que publicó también Planeta, ¿no? Y con esta novela pues cerré esta trilogía de novelas asiáticas que, como digo, son independientes, pero que están ambientadas como hilo común, están ambientadas todas durante la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo de la historia que siempre me ha interesado mucho. Entonces, porque continúas escribiendo, ya estamos, yo creo, por el año 2013, y sigues publicando La Biblioteca, El velo de Isis. ¿Cómo fue el resultado un poquito de estas novelas? Bueno, pues fue irregular en varios sentidos. La Biblioteca es una novela que yo escribo como homenaje a la Biblioteca Nacional de España, que es donde redacto mis novelas. Y que sí, es un... Sí. Sí, es que curiosamente, claro, cuando gano el Fernando Lara, cuando quedo finalista del Planeta con estas novelas ambientadas, ya sea en la China de Shanghái o en la India colonial británica, pues todo el mundo me preguntaba y me decía, bueno, tú, claro, conoces muy bien todo esto y has estado en estos sitios y tal. Y digo, sí, pero en última instancia las novelas están redactadas en el pupitre 190 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Siempre vas al mismo pupitre. Suelo ir. Ahora estoy faltando más, pero he estado durante mucho tiempo yendo todos los días a la Biblioteca Nacional de Madrid y precisamente por el contacto y el conocimiento que he llegado a tener de la Biblioteca Nacional, al final decidí escribir una novela que girara en torno a esta institución, a la construcción del edificio y a una serie de misterios que, bueno, muchos de ellos forman ya parte de la ficción o de la leyenda o casi de lo que son las leyendas urbanas, ¿no? Pero que me sirvieron, ¿no?, para tejer esta historia. Sí. Esta novela yo la publico con un pequeño editor y lo hago de manera voluntaria, porque era un libro, desde mi punto de vista, primero más complejo en cuanto a estructura, no tan comercial como los que estaba publicando con Planeta, ¿no? Y necesitaba un libro que fuera más artesanal, ¿no? Y bueno, pues tuve la fortuna de encontrar un pequeño sello en Málaga, que es la ciudad donde he nacido. Sí. Y bueno, pues un sello al que estaba vinculado el escritor Juan Monilla como director editorial. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento con el resultado del libro, a pesar de que se hizo una tirada única y limitada de unos 1000 ejemplares, pero se vendieron todos, ¿no? Ese fue por un lado la experiencia que tuve con la biblioteca, ¿no? y este pequeño sello. A continuación yo tenía una novela que es El velo de Isis, y pensé en repetir un poco la misma fórmula, ¿no? Aunque quizás la novela en este sentido sí que era una novela ya más comercial, ¿no? Trataba un poco el tema de la reencarnación. Encontré también a unos editores pequeños y entusiastas en Córdoba
y decidí publicar la novela con ellos, y contraviniendo además en fin, el deseo de mi propia agente, que no lo veía claro. Al final, para mi desgracia, pues mi agente tenía razón, y estos pequeños editores pues acabaron peleándose entre ellos, con lo que el libro acabó en una especie de limbo. Yo creo que apenas ha tenido distribución, y ahora pues lo que tengo es la intención, una vez que concluya el periodo de contrato, recuperar esa novela y darle una visibilidad y una difusión que esté acorde con lo que yo creo que es la obra, ¿no? Claro. ¿Es un cuento infantil o no? No, 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 Ah, no, no, no. no es. Son novelas para adultos, sí. Ujú, vale. Y bueno, o sea que pasaste en la época, bueno, desde que casi comenzaste a escribir hasta más o menos el 2013, de vender cientos de miles de ejemplares, allá vender por esta mala circunstancia con la editorial, y bueno, quizá también porque no es la situación de ahora no es la misma que había hace esos años, Eso, independientemente de que tus libros está claro que gustan muchísimo y que bueno, pues hubo una serie de circunstancias que te ayudaron un poquito, ¿no? eso es, Vale. eso es. Y Vamos a ver, yo fui descubriendo que el vender mucho no es algo que te haga mejor escritor. Eh, Al revés, en muchos casos lo que hace es crearte una presión añadida, que yo creo que no es buena a la hora de crear literatura, ¿no? Entonces también yo estaba en una situación en la que podía permitirme el lujo después de haber quedado finalista del Planeta, de haber ganado el Fernando Lara, de tener traducciones en veintitantos países, de poder hacer un libro de manera más artesanal, un libro que además, como es el caso de la biblioteca, bueno, pues que me llevó casi 5 años escribirlo. qué bárbaro. Sí, porque iba reuniendo todas las experiencias que iba teniendo dentro de la propia institución, cuando fui conociendo por dentro lo que era la historia, ¿no? de aquel edificio, lo que guarda, en fin. Entonces fue una cosa también voluntaria. De hecho, todavía tengo un contrato con Planeta en vigor para una novela, ¿no? Ujú, Pero que todavía ni he escrito ni he entregado, ¿no? ujú, ujú. Eh, Porque lo que entregue y cuando lo haga, pues será una novela que yo crea que el mejor destino de esa obra sea la editorial Sí, para Planeta. Planeta. Y en este caso, pues la biblioteca, que ahora, por cierto, la tengo también en Amazon, que es una experiencia que he empezado a tener hace un año. He empezado a colgar libros en Amazon y a venderlos y a distribuirlos a través de esta red, ¿no? No sé si se llama así, o ¿Y cómo es esa de experiencia? Cuéntanos un esta poquito. plataforma, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿O cómo Pues para hasta mí muy ahora? positiva, muy positiva, muy positiva, porque ellos tienen pues estas técnicas de promociones, con esto que llaman flashes, El Kindle y he Flash. llegado a vender. Sí, el Kindle Flash, eso. Pues a través del Kindle Flash, rebajando los precios de los libros, he llegado a vender 500 ejemplares en un solo día. Qué barbaridad. Eh, Cosa que creo que estaba bastante bien, y que, por decirlo así, democratiza y abre la posibilidad de que la gente, por un precio verdaderamente módico, que en muchos casos no supera los 2 euros, pueda tener acceso a mis libros, ¿no? A mis libros y a los de otros autores, ¿no? Yo creo que estás hablando del último libro, tu última novela, que creo que se llama Círculos, ¿no? Sí, Que si no me equivoco está publicada en papel con la editorial Stella Maris, Estela Maris, sí, pero que haber renegociado tu agente Alicia, ¿no? González Sterling, sí, sí, Alicia. y tú habéis negociado para que los derechos en digital, digamos, los llevéis Eso es, vosotros, ¿no? Que seas tú autor sí. autopublicado ahí. Sí, vamos a ver, Alicia está especializada en el tema digital. Ella lleva también a Matilde Asensi, y la verdad es que la experiencia que ha tenido con Matilde Asensi
ha sido muy positiva, muy fructífera. Y bueno, pues conmigo está haciendo un poco lo mismo, ¿no? Así que estamos recuperando obra que ya estaba, por decirlo así, casi descatalogada. Y la verdad es que la experiencia para mí está resultando muy, muy, muy positiva, ¿no? Eh, Primero te vuelve a hacer visible libros que ya tenías en papel, bueno, pues descatalogados, que eran inencontrables, ¿Y y eso de se está pronto, bueno, vendiendo? se está vendiendo muy bien, y Ujú. muy bien. Todo es cuestión de saber ajustar el precio, ¿no? De saber, por ejemplo, la novela esta del Fernando Lara, El judío de Shanghái, eh, pues estoy vendiendo cientos de ejemplares después de que el año pasado creo que fue cuando caducaron los derechos sobre la obra en papel, es decir, que ya la obra, lo que se pueda encontrar en papel de esta novela, bueno, ahora la ha reeditado Estela Maris, ¿no? Pero antes de que Estela Maris la reeditara este año, la novela ya prácticamente no se encontraba, ¿no? Y en ese sentido, pues Amazon te permite poner en circulación, en fin, infinidad de obras, como digo, siempre que las ajustes a un precio que sea razonable. Hay que contar con el hecho de que ya no existe lo que son los intermediarios, de que ya no hay papel, de que no está el librero, de que no hay distribución. Ujú. eh, Y, pues y que al fin y al cabo yo creo que los royalties para el autor no son tan diferentes al libro en papel, no, claro, porque aunque en el libro papel sea uno muy suele. económico. Sí. Claro, claro. En papel el royalty que un autor, un royalty estándar, ronda el 10%. Hablo del estándar, no el que pueda cobrar Mario Vargas Llosa, ¿no? Sí. Un premio Nobel. Pero el estándar está en torno al 10%. Bien, esto efectivamente con el libro digital varía, y ahí se pueden obtener el 30, el 35, el 40%. Con lo que la Y el pérdida. 70, hasta el 70% con un precio a partir de 2,99 hasta 9,99. O sea que más o menos de un libro de 20 euros o 18 euros, casi estás cobrando lo mismo vendiendo a 2,99, 3,99, Eso es, 4,99 en digital que el libro en papel. eso es. Y encima multiplicas las ventas. ¿Tú Es ahora decir estás que vendiendo más, por ejemplo, de círculos en digital que en papel? eso no lo sé No porque lo todavía sabes no tengo, todavía. no tengo todavía, claro, porque Círculo Sí, salió sí, del en resto noviembre. de los que estaban descatalogados, porque están en Sí, digital sí, ahora sí, básicamente, sin vale. duda, Ujú. sin duda, sin duda. Es decir Vale. que yo desde el verano aquí, posiblemente pues haya vendido 3 o 4 mil ejemplares desde el mes de septiembre aproximadamente hasta ahora, entre 3 y 4 mil ejemplares por la vía digital de Amazon. Ujú. Lo cual francamente está muy bien, ¿eh? Acabas de ganar también el segundo premio de biografía y memorias por una biografía de Vicente Aleixandre, que eso lo tengo yo previsto para leerme. Es un libro que especialmente a mí me gusta, ¿no? El tema de biografías. Tú has ganado muchísimos premios, Emilio, pero te quería preguntar, ¿el éxito de los premios en literatura, en libros, es efímero? Evidentemente. Y vamos a ver, un premio no te hace mejor escritor en absoluto, en absoluto. Eh, He estado contando antes, ¿no? Que en el fondo aquí hay mucho de azar. Es decir, la obra, el trabajo tiene que estar hecho. Pero el que elijan tu libro entre 300, bien, tiene su mérito, pero también tiene una circunstancialidad, ¿no? Una casualidad. Eh, la verdad, no sé, pero yo sinceramente el asunto de los premios, creo que hay que darle un valor siempre relativo, ¿eh? Está muy bien. También me refiero efímero en cuanto a ventas, en cuanto a royalties del autor. Yo no Sí, sé si sí, eso sí, es una sí. cuestión un poco hispana, porque los americanos viven de un éxito, algo impresionante que han conseguido,
por ejemplo, escriben sobre ese éxito y se dedican ya toda su vida a escribir sobre ese éxito y viven de eso. Sí. Y en España a mí me llamó mucho la atención, lo he citado algunas veces en este podcast, Ángeles Caso, que no sé si fue precisamente la Premio Planeta cuando tú fuiste finalista. Eso es. Tú leerías un artículo que tuvo mucha difusión en la que ella decía que los últimos años, el último año en royalties había tenido 100 y pico euros. O sea, entonces parece tan increíble que un Premio Planeta esté en esa circunstancia que por eso, ahí sí que hay una efemeridad, no sé si ¿cómo se diría? Sí. Eso está claro y es evidente. Entonces, uno desde luego no puede pensar por ganar el Premio Planeta que va a vivir toda la vida de eso. Primero porque el señor Montoro lo primero que hace a los pocos meses es llamar a tu puerta. Eso es lo primero. Y ya hay una rebaja sustancial de eso que ingresas. Y luego porque efectivamente en España a mí me da la impresión, y no creo que solo la tenga yo, es que hay demasiados premios literarios. Se conceden demasiados premios literarios. Eso es algo que no ocurre en el mundo anglosajón. Pero eso es bueno, ¿no? ¿O no? ¿Por qué puede ser malo eso? A la larga yo creo que no es bueno porque al final el lector cómo discrimina qué premio es verdaderamente bueno y cuál no. Hombre, habrá premios que sí que tienen un efecto inmediato, no permanente en las ventas y otros que no sean tan significativos, ¿no? Sí, a nivel de ventas. Claro. Bueno, es que hay premios que evidentemente lo que te dan es más prestigio que otra cosa. Muchos de estos premios también están subvencionados o amparados, se amparan en diputaciones provinciales, en cajas de ahorros, en ese tipo de instituciones, que también todo eso está descendiendo y desapareciendo por la crisis financiera, ¿no? A ti, por ejemplo, Emilio, ¿qué te parecen? Que para mí es un premio de reconocimiento al fin y al cabo de los lectores, que son, bueno, las listas estas bestseller que salen en plataformas como Amazon. Oye, tu libro hoy es el más vendido en esta categoría. Eso yo creo sí que es un reconocimiento, por lo menos, de que tu libro gusta, ¿no? Sí, y sobre todo de que no hay una influencia externa sobre ese gusto. Es decir, que es el lector el que decide comprar o no comprar tu libro, ¿no? En otros casos hay que señalar que muchas veces los premios están vinculados también a grupos editoriales que tienen o que cuentan con periódicos o con revistas donde únicamente pues aparecen críticas y crónicas de aquellos libros con los que tienen relación económica, es decir, crean eso que se llama ahora, que está de moda, que se llama las sinergias, ¿no? En fin, yo creo que es evidente, ¿no? ¿Qué noticia da Antena 3 el día siguiente del fallo del Planeta? Pues evidentemente hace una crónica del Premio Planeta, puesto que Antena 3 está vinculada al Grupo Planeta, ¿no? Pero cuando Alfaguara estaba vinculada con El País, pues lo que aparecía en las revistas culturales y en las críticas que salían en El País, pues tenían que ver siempre con Alfaguara, ¿no? Pues porque en el fondo este es un mundo, por decirlo así, endogámico, que está controlado por 4 o 5 grupos editoriales y cada uno pues tienda online. Yo me pongo muy pesada con Amazon, pero es que es la verdad. Y una gran tienda online que es donde de una forma mayoritaria es donde se venden los libros hoy en día, ¿o no? Pero Amazon está consiguiendo que estos sellos editoriales que tienen algo de dinosaurio pues se pongan las pilas, ¿no? Y empiecen a considerar pero todavía yo creo que no apuestan, por ejemplo, por el libro en digital. En absoluto. Yo siempre lo pregunto, no sé si es porque tienen miedo a que se coma el papel o cuál es la razón, pero no apuestan por el digital. Eso es evidente. Yo siempre he protestado y además lo he hecho con cierta energía
ante la editorial, por ejemplo, Planeta, cuando de pronto veo que mis libros estaban en el formato digital pues a 13 o 14 euros, Claro. cuando Yo me compré cuestan eso. 19 en papel. Ujú. Digo, si hemos suprimido el papel, el distribuidor, el librero, a ver, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué la rebaja no es mucho más sustancial, ¿no? Y Tiene en que el haber una fondo, razón, tiene que haber una razón. la razón es la que tú estás escribiendo, ¿no? Todavía no hay una apuesta clara, pero no se le pueden poner puertas al campo. Con lo que Amazon está demostrando que bajando los precios, es decir, haciendo precios que sean verdaderamente competitivos, que todavía permiten un margen de beneficio tanto para el autor como para el editor, pues se pueden vender muchos libros, ¿no? Y sobre todo que lo pone tan fácil. Qué fácil es comprar en Es un Amazon. Yo clic, no sé, es un es un clic. clic, Es un clic. eso es. Es que fíjate, el otro día me decía mi hija, la mayor, que tiene 21 años, que dice, mamá, fíjate que he comprado, ella no tiene, yo tengo una cuenta premium, de eso que te lo envían gratis a casa y tal, pero dice, Sí. como ella no tenía, para comprar simplemente, no tenía ni siquiera que poner los datos de tarjeta, que es lo que ponemos la primera vez que compramos en Amazon, sino simplemente era hacer una foto de la tarjeta. O sea, para facilitar todavía Sí, el sí, sí. tema. No tienes ya ni que teclear Ni el nombre. siquiera que teclear. Entonces, claro, es una tienda digital. Es el tercer buscador ya que hay después de Google y YouTube, está Amazon. Entonces, bueno, Sí, sí, pues, a mí no, ahí hay a que mí no me estar. extraña. Ahí- A mí no me extraña. Y más tarde o más temprano, que será más temprano que tarde, todos estos sellos editoriales irán entrando en esta dinámica de rebajar precios, de entrar en los flashes, en hacer promociones a través Dejar de estas opiniones. ¿Tú lees plataformas. las opiniones que te deja la gente en Amazon? Sí, 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 sí. Y francamente las respeto. Hay cosas, claro, que me sorprenden. Pues, por ejemplo, un señor, recuerdo, en Círculos, que me pone 2 estrellas. Y digo, a ver, ¿por qué me pone 2 estrellas? Dice, es que me he equivocado, que este no era el libro que yo quería comprar. Eso Pero la pasa, ¿eh? culpa de eso no será, Ya, pero es que no será y te mía. tiras de los Dice, pelos diciendo, bueno, sí, 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 sí. Es que eso es muy entonces me ponen habitual, dos ¿eh? estrellas porque el señor ha equivocado de Sí. libro y compró uno mío que no quería comprar. Y No, entonces pero me fíjate, castiga a mí. yo he visto en descripciones de libros poner en la primera parte de la descripción, este libro no es para no sé qué, Claro, precisamente para evitar ese tipo de comentarios que te hacen daño, que te hacen claro, daño. claro. Y además luego, además tú como autor te fijas sobre todo en esos comentarios, ¿no? A lo Sí, mejor tienes pero 10 mira, positivos y uno negativo y te fijas en el negativo. claro, pero como vengo de la literatura juvenil y allí lo que me he encontrado son raudales de ríos de sinceridad, eh, yo acepto la crítica muy bien. Es decir, creo que primero es necesario y entiendo perfectamente porque me ha pasado una vez. Voy a contarte una anécdota. Cuenta. Estaba presentando un libro en un centro escolar que se titula La momia que me amó. Bueno, pues cuando llega la hora de la firma, se acerca una chica y me dice, Emilio, esta novela de La momia que me amó es la mejor novela que he leído hasta ahora en mi vida. Y uno pues se pone muy contento de todo esto. Bueno, pues 2 minutos después, otro chico que había en la cola me dice, este es el peor libro que he leído en mi vida. Fíjate. Eh, a ver, ¿quién de los dos tenía la razón? Pues los dos. Los Sí, dos. estoy contigo. Y se trata de eso. Aunque tú pienses, claro, es que es así. Vamos a ver, si es que si no fuera así el mundo, si a todo el mundo le gustara lo que todo el mundo escribe, todos seríamos grises, seríamos todos iguales. Y uno en realidad lo que hace cuando lee es reescribir lo que otra persona ha escrito. Eso es lo que hacemos cuando leemos. Reescribimos el libro y lo hacemos en función a una serie de circunstancias, a nuestra propia capacidad lectora. Eso en primer lugar, a nuestros gustos personales, en fin, a una serie de factores que son los que determinan que luego un libro te guste o no. Y lo bonito Claro y lo que interesante de esto es que sea rico todo, que cada uno tenga una opinión y que a uno le guste y que a otro no. Claro, Y eso es inevitable. También es muy interesante ver las opiniones que dejan de libros parecidos al tuyo en Amazon, porque yo creo que de eso también aprendes.
Sí, sí. Tanto los buenos como los malos. Tanto los buenos como los malos. Evidentemente. También es verdad que hay mucha confusión. Es decir, que al haber tanta oferta, muchas veces, ¿cómo discriminamos eso que vamos a leer? Realmente, Sabemos. Bueno, sí, es difícil, es difícil. O sea, la discriminación que puedes tener en plataformas como Amazon es saber lo que a la gente le gusta más, lo que está comprando más. No tiene por qué ser ni lo que más te guste a ti ni que sea la mejor literatura. Eso es. Simplemente lo que más gusta. Eso es. Yo recuerdo que hablando con los responsables de Amazon, en cierta ocasión me comentaban que es que son más de 400.000 los títulos que hay colgados, ¿no? Disponibles. Tú imagínate. En inglés 4 millones. Pues en inglés 4 millones. Pues imagínate. Y luego, pues el crecimiento era exponencial, con lo que los 4 millones en inglés. Es bastante fácil publicar, pero también es verdad que poca gente sabe dar visibilidad a sus libros con poquito que se puede hacer en Amazon. Al fin y al cabo es un buscador, es un algoritmo, es una plataforma internet, entonces, bueno, pues tiene sus cositas, sus palabras clave, hay que elegir bien las categorías, hay que poner una descripción. Y eso, yo te diría que el 90% de los autores no lo hacen, y luego las editoriales tampoco, o sea que ahí sí que hay una oportunidad para el que tengo un libro que guste, pero clarísimamente. Y que sepa darle visibilidad en Amazon. Yo lo estoy experimentando. Muy bueno. Lo estoy experimentando y no, y estoy pues sería fenomenal, Emilio, porque satisfecho. Está claro que tus libros gustan y ahora lo que hay que conseguir es que mucha gente los conozca, que no te conoce todavía. Evidentemente. Lo importante al final es la visibilidad, ¿no? Uh-huh. Que seas visible, que conozcan tu nombre y bueno, y se trata de eso, ¿no? Y si encima les gusta lo que escribes, pues todavía mejor, ¿no? Vamos a terminar, Emilio, con la sección de tus favoritos, preguntándote ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, vamos a ver. Para mí hay un libro muy especial que es El gato pardo, de Lampedusa. Eso es una novela para mí maravillosa, porque viene a reflejar lo que siempre pasa, ¿no? Y es que parece que las cosas cambian para luego no cambiar. Es un poco así, ¿no? Vale. Es decir, esto de que hay que hacer una revolución para que todo quede igual. Pues ahora, por ejemplo, con esta turbulenta situación política en la que estamos sumidos, pues me da la impresión de que esta máxima del gato pardo encaja como un guante. Sí, ¿cuál sería tu herramienta digital favorita? Bueno, para mí la herramienta digital ahora mismo, pues Amazon, sinceramente. Vale. ¿Y tu cita favorita? Bueno, pues mira, una vez que he terminado la biografía de Vicente Aleixandre, personaje al que admiraba y al que ahora, después de escrutar con detenimiento su vida, admiro todavía mucho más, me quedaría con el propio lema que forma parte de un poema de Vicente Aleixandre. El lema es: hacer es vivir más. Y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que la acción, hacer cosas en la vida es lo que hace que la vida se llene de contenido y de sentido, ¿no? Estar activo, ¿no? Sí. ¿Y cómo te definirías a ti mismo, ya para terminar la entrevista, con un solo adjetivo? Bueno, pues soy una persona perseverante. Perfecto. Muy bien, Emilio. Pues muchísimas gracias por estar en Triunfa con tu libro. Un placer y mucha suerte con tu última publicación, tu último proyecto y los próximos, que seguro los vas a tener, Emilio. La memoria de un hombre está en sus besos, es como he titulado la biografía de Vicente Aleixandre. Qué bonito. Lo leeré. Pues el placer ha sido mío, ¿eh? Bueno, Ana, Emilio, un gran abrazo. Un saludo para todos tus oyentes. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Un abrazo. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.